Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy a la clase de los nuevos creyentes le corresponde hacer la clausura de la escuela dominical del domingo 12 de julio del 2020. Y está situada en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, completo, y 18, del 1 al 14. Pero quisiera empezar con un versículo para reflexionar. Hebreos capítulo 12:1 nos dice que somos un pueblo que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estamos siendo observados, analizados y juzgados por todos. Y la gente demanda de los cristianos que seamos espiritual, moral y éticamente perfectos, lo cual es muy difícil. Ni siquiera el Señor Jesucristo pudo agradar a toda la multitud. A pesar de ser Dios y 3 veces santo, se puede decir que para algunos dio mal testimonio al hacer un azote de cuerdas y dar vuelta a las mesas de los cambistas en el templo. Los que perdieron las aves, los animales y las monedas, ¿creen ustedes que ellos se alegraron o se convirtieron en detractores del Señor Jesús? Él lo hizo porque el celo de su casa lo consumía, según lo dice Juan capítulo 2, versículo 17. Pero entonces nosotros, que somos mortales y simples pecadores ante los ojos de la gente, digo esto porque en Jesucristo somos salvos. Ante Dios, en Cristo, somos santos. Esto, hermanos, que les comparto, no es para justificarnos, sino para que reflexionemos si somos tan pequeños y tan insignificantes. Es ya el momento de dejar de ser autosuficientes y arrogantes. La Biblia en el capítulo 17 de Lucas dice que somos tropiezo para los demás, causa de caída a los demás, causa de perdón fingido, causa de una vida sin fe. Es causa de creernos con el derecho de que Dios nos agradezca por lo que hacemos. Lo que debemos hacer no es, por Dios, lo que nosotros queremos es que Él nos agradezca por lo que hacemos. Y es en realidad lo que debemos hacer. Y esa no es la mejor manera de esperar la venida del Señor. Estos pasajes de la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 17 y 18, nos muestra una advertencia del Señor Jesús. Y es no ser causa de caer o de hacer caer en el pecado a otros. Veamos a los demás como a jóvenes en el sentido espiritual. Pueden ser personas adultas, adultos mayores, niños, jóvenes. Pero veámoslos a todos como jóvenes en el sentido espiritual. Veámoslos como nuevos creyentes. Ellos son la nube de testigos, aparte de la gente de afuera de la iglesia, como leíamos en Hebreos 1:1. Cuando un hermano nos defraude, debemos hablar primero con él y hacerle ver el error cometido
y perdonarlo si se arrepiente. El perdonar para el cristiano no tiene límite. A nosotros, hermanos, no nos está permitido, porque el Señor nos impuso por la autoridad moral de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo dijo el Señor Jesús y lo estaban condenando y dándole muerte. ¿Acaso nosotros, hermanos, tenemos la autoridad moral de decirte perdono, pero no olvido? El perdón, el amor y la fe están ligados. Son tres cosas distintas, pero están ligadas una a la otra. En Cristo, tomemos en cuenta que en Cristo uno no existe dejando fuera al otro. No podemos nosotros perdonar si no amamos. Y la fe viene a ser sin obras si no hay perdón y amor. Toda obra que hagamos para el Señor es solo nuestro deber. No busquemos atención especial por aquello. La recompensa ya la tenemos, la salvación ya la tenemos, es nuestra. Y por último, todos seremos recompensados en el día del Señor. No hagamos caso a falsos expositores de profecías que digan que la salvación está aquí o la salvación está allá. Cada vez que tenemos nosotros un apretón, aparecen personas, apóstoles, maestros, doctores de la ley, aparecen pastores, aparecen hermanos iluminados que nos dicen que el Señor está en tal parte o está en otra parte. No hagamos caso de esas cosas. Ya nosotros tenemos un mensaje que nos dio el Señor y que solamente en Cristo hay salvación y que donde quiera que nosotros doblemos nuestras rodillas está la presencia de Él. Cada vez que nosotros tenemos un apretón de guerras, terremotos o pandemia como ahora lo estamos viviendo, siempre aparecen personas que nos quieren vender la pomada, como se dice vulgarmente. La venida del Señor, hermanos, todo ojo la verá. No solamente los cristianos. Algunos nos gozaremos y todos los que cuestionan o cuestionaron a Cristo y a los cristianos lo pasarán mal. Es largo el pasaje de que me ha tocado a mí exponer hoy y sería muy largo explicarlo todo, pero yo quiero hacer ver ciertas cosas. Por ejemplo, nos está hablando de la venida del Señor y como ya les decía, todo ojo lo verá. Y la Biblia dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La Biblia también ahí nos está hablando que en los días de Noé, los creyentes fueron pocos y se salvaron. Y grandes multitudes no creyeron y su fin fue la extinción. La exterminación de una gran multitud de no creyentes. Repentinamente, dice la Biblia que el Señor vendrá. Y dice que será terrible para muchos. Tenemos también en ese pasaje del Evangelio de Lucas,
La historia de una viuda y el juez injusto, donde el juez es ganado por la perseverancia de la viuda y obtuvo lo que ella quería. Así como esta viuda, debemos ser nosotros. Orad sin cesar. A veces lo leíamos nosotros por mucho tiempo. Los hermanos antiguos se han de recordar que en un auto de un hermano había un versículo bíblico y este leía así: orad sin cesar. Tremendo versículo de la Biblia, es muy cortito, pero dice mucho. Dios siempre responde a las oraciones según nuestras necesidades. A veces nosotros oramos y la Biblia dice: pedid, pero pedid mal. El Señor responde a las necesidades, pero se rehúsa a responder cuando son deseos carnales. Todo lo carnal en sí trae algo escondido. Y eso es lo que el Señor no responde. Cuando el Señor no te escucha, cuando el Señor no te responde, es porque estás orando en una dirección que es netamente carnal y es un deseo. Pero cuando en tu vida se convierte en una necesidad espiritual, en una necesidad de crecimiento en el Señor, siempre lo va a responder. Como último tenemos la oración del fariseo y del publicano. Aquí es fácil retratarse y abanderizarse con uno de los dos. O somos totalmente soberbios y autosuficientes como lo fue el fariseo, o somos tan humildes y necesitados de la dependencia de Dios para nuestra vida. Aquí debemos juzgar nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno de los que me está escuchando, debe ponerse como en un espejo y mirar en la Biblia y ver si me parezco al fariseo o si me parezco al publicano. Y ahí juzgue usted. ¿Se va a su cama sin gozo y con muchas preocupaciones? ¿O se va a dormir justificado por Dios en el gozo del Señor? Voy a compartir parte nomás de esta lectura que me correspondía hoy. Y lo vamos a hacer un pedacito en el capítulo 17 al principio y en el último del publicano y el fariseo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Debemos acordarnos siempre de que los pequeñitos son los pequeñitos en el sentido espiritual. Puede ser un viejito de 80, de 90 años, que recién esté conociendo al Señor, pero si ve en nosotros una actitud incorrecta ante el Señor, eso ya ahí estamos siendo piedra de tropiezo. Y ese pequeñito en el Señor está tropezando y está a punto de caer. En eso es lo que debemos nosotros reflexionar. En el pasaje que yo les compartía de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mejor, dice la Biblia, que nos fuese atada una piedra de gran peso y nos tiráramos al mar, antes que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Y por último quisiera compartirles la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias por no ser como es. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es palabra del Señor, hermano. Yo solamente estoy leyendo lo que la Biblia dice. Porque hay mucha gente que se cree superior a los demás, y eso no debiera existir en nosotros como cristianos. Debemos siempre vernos ni mayores a los demás hermanos, ni inferiores a los demás hermanos. Somos, por el Señor, somos todos mirados parejos. Acordémonos cuando un hombre salió a buscar gente para trabajar. Había gente que empezó muy temprano en la mañana, y hubo también gente que empezó casi al terminar el día y la faena ya se cerraba. Y los que empezaron a trabajar primero le dijeron a su señora y a su patrón: oiga, jefe, le dijeron, pero ¿por qué le paga lo mismo a los que entraron a trabajar 10 minutos antes de cerrar la faena que a nosotros que trabajamos todo el día? Eso nos debe hacer meditar a nosotros, hermanos, que es el Señor el dueño de la obra. Nosotros somos, dice la Biblia ahí, siervos inútiles somos. Y lo que tengamos que hacer, hagámoslo de buena manera. Sirvamos no a ojo, como dice la Biblia, sino que en todo momento seamos servidores de Dios. En todo momento debemos amar, en todo momento debemos respetar, en todo momento debemos sentirnos al mismo nivel que los otros hermanos, no superiores. No superiores porque eso no agrada a Dios. Dice la Biblia que el que quiera ser primero allá en el reino de los cielos debe ser el más pequeño y servir a los demás. Yo le suplico, hermanos, al Señor que añada a esta palabra bendición, que bendiga sus vidas, que bendiga la iglesia, que nos ayude a salir de esta pandemia y que podamos algún día reunirnos y decir realmente que nos amamos y que nos necesitamos unos a otros. Les bendigo en el amor del Señor. Amén.